Muy buenos días, mis hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer vimos que si Dios nos permite un día más, vamos a honrar este día, adorando, alabando y aprendiendo sobre todo su palabra. Oremos para comenzar nuestra reunión. Gracias, Padre, porque tú nos has dado un día más de vida, donde nos has provisto, Señor, alimento ya al tomar un desayuno, Padre Santo. Bendice esta reunión, Señor, de principio a fin, Señor. Al tener estas alabanzas, Señor, te damos toda la gloria y honra a ti. Y tu palabra de Dios, al escuchar, Señor, nos confronta, Señor, y nos ayuda, Señor, a crecer cada día y ser más semejantes a Cristo. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos un coro muy hermoso, el cual es Hay Poder. Poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en el sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad. Aleluya. Solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Amén, así solo hay poder. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Aleluya, hay poder en la sangre que Él vertió. Queremos ser libres de toda maldad. En Jesús hay poder. Sigamos cantando y alabando entonces a nuestro Dios. Así es, Señor, los reinos se rinden ante ti.
Aleluya, vamos a cantar el nombre del Señor. Yo quiero dar gracias a Dios por esta semana que nos ha dado, donde pudimos estar con las ligueñas aquí, obviamente, en la iglesia, donde pudimos compartir de una reunión unida de la área centro de la Liga del Hogar. Doy gracias a Dios por mi hermana Úrsula, mi hermana Lidia, mi hermana Esther, por su hermana y nuestra hermana Magdalena. Pudieron estar ahí. Pero damos gracias a Dios, obviamente, por todas las ligueñas que estamos aquí en la división de Chile y por también todas las ligueñas que están en todas las partes, obviamente, del mundo. Seguimos agradeciendo a Dios porque Él esta semana a mí me ha cuidado, me ha protegido, me ha dado trabajo, me ha dado salud y sigue bendiciendo a mi familia. Y también oro y sigo dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes. Quiero comunicarles algo también, mis hermanos, muy importante. Nosotros sabemos que como Ejército de Salvación todos los años tenemos un esfuerzo territorial. Obviamente en estos ya prácticamente 2 años, el año pasado que tuvimos también un esfuerzo territorial donde las cosas obviamente están muy negativamente malas, nosotros el año pasado hicimos un monto de 200,000 pesos, el cual fue obviamente depositado a la cuenta de el territorio para poder nosotros dar nuestro mayor esfuerzo que dimos el año pasado en el esfuerzo territorial. Se les agradece a cada uno de los hermanos que pudieron brindar su ofrenda. Fue una ofrenda voluntaria, una ayuda donde nos pudimos privar de algunas cosas para poder obviamente dar este esfuerzo territorial. Este año también se nos ha dado un esfuerzo territorial voluntario. Obviamente ustedes saben que el Ejército de Salvación, como siempre les digo, toda iglesia apoya a misiones. En otros lugares, yo les podría decir lo que he visto y he estudiado. Hay otros lugares que no tienen, por ejemplo, agua todos los días como nosotros lo tenemos. Ellos pueden tener o bien agua 2 veces por semana y nada más. Y el Ejército de Salvación, ustedes saben que trabaja en nuestros países también. Y obviamente para nosotros poder contribuir con ellos es a través de esfuerzos territoriales, donde son obviamente una ofrenda que es mandada hacia esos nombramientos o lugares. Ustedes saben que toda iglesia tiene que apoyar las misiones. A Dios le agrada que una iglesia apoye a misiones, a nuevas personas que están predicando el evangelio donde nosotros de repente no podemos llegar. Entonces, mis hermanos, este año también les invito a que puedan ustedes juntar monedita tras monedita para poder nosotros cubrir nuestro esfuerzo territorial como el año pasado. Yo también estoy juntando a mis hermanos y así nosotros poder enviar a la división nuestro esfuerzo que hemos hecho como el cuerpo del Obial. Yo le agradezco de verdad a los hermanos que el año pasado dieron y este año también les agradecería por su colaboración. Sé y estoy consciente de lo que estamos pasando todos, mis hermanos, todos. Por eso yo busco la manera de poder ayudarnos poco a poco. Y miren cómo el Señor, a través de una persona que de repente fue obviamente ayudada, ella me cuenta, hace mucho tiempo, de muy niña, por el Ejército de Salvación, y ella hoy en día estaba dando, y ya van 2 o 3 veces que nos ha dado alimentos, y yo he podido repartir a los hermanos, y ella solo me dice, oren por mi vida. Eso es lo que ella pidió. Así el Señor utiliza a personas para bendecir a sus hijos, pero en esta oportunidad nosotros podemos bendecir a otras personas a través del esfuerzo territorial. Moneda tras moneda puedan ustedes juntar, entonces, mis hermanos, para poder dar nuestro esfuerzo. Continuemos entonces, mis hermanos, con la reunión. Pero es muy hermoso que podamos cantarlo.
Aleluya. Cuán bendecidos Son son esos esos momentos. cuando mi Dios se acerca a mí, cuando me enfrento a grandes desafíos, cuando no sé por dónde empezar. Dios viene a mí y dice: sé que puedes, confía en mí, te ayudaré a triunfar. Se acerca a mí y siento su presencia, aquieta mi alma y quita mi temor. Cuán bendecidos son esos momentos cuando mi Dios se acerca a mí. Si me va bien y el éxito me ciega, si por orgullo pierdo toda paz, Dios viene a mí y siento su presencia. Le oigo decir: aún estoy aquí. Se acerca a mí y siento su presencia, aquieta mi alma y quita mi temor. Cuán bendecidos son esos momentos cuando mi Dios se acerca a mí. Aleluya. Perdón, Señor, porque hemos cerrado nuestros labios muchas veces y nuestros ojos cuando vemos que la sociedad no quiere aceptar los dichos de tu boca, Señor. No quiere aceptar las reglas que tú entregaste, Señor. Voy a ser a la mujer, dijiste tú, para que el hombre no esté solo. ¿Y qué hace la sociedad hoy en día, Señor? Todo lo contrario. Todo lo contrario, Señor. Y eso duele. Duele, Señor, porque nos quieren cerrar la boca, nos quieren callar. Pero tú también nos has demostrado con esta pandemia, Señor, que tú eres quien quita la vida y quien da la vida, Señor. Nosotros no tenemos ningún poder. No tenemos por qué, Señor, tomar la vida de otros. Asaltos, muertes, violaciones. Señor, ya nuestro mundo no da para más. Por eso te necesitamos tanto, Padre. Necesitamos tanto, Señor, que tu palabra salga al mundo. Necesitamos que tu palabra, Señor, sea conocida todavía por aquellos que han de ser salvos, Señor. Danos paz, danos fuerza, danos valor, danos fe, Señor, y danos la seguridad para seguir adelante, Padre. Síguenos bendiciendo, Señor. Sigue dándonos sabiduría, Señor, para poder hablar cuando debemos hablar y callar cuando no debemos hablar. Pero por sobre todas las cosas, que podamos hablar de ti, Señor, del amor que tú nos tienes, de los cuidados que tú nos das, de cómo tú nos sacas de la miseria, Señor, y nos traes a un mundo diferente, de cómo tú quebrantas un pasado lleno de tormentos, donde el insomnio, Señor, donde el dolor, donde la tristeza, donde el llanto eran el pan de cada día, a una vida placentera, a una vida más tranquila, a una vida más segura. Gracias, Señor, porque lo que tú hiciste con nosotros también lo puedes hacer con otros. Pero para eso tienes que darnos valor para hablar.
para decir que tú lo puedes hacer, para salir, para expandir tu palabra, Señor. Y por sobre todas las cosas, seguirnos llenando de tu palabra, de tu amor, y viendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer, sin ti nada es posible. Gracias, Señor. Síguenos bendiciendo como nos has cuidado hasta ahora, Señor. Dios bendito. Solo hay gratitud en mi corazón por todos los cuidados que has hecho. Tú sabes lo que nosotros necesitamos. Tú sabes, Señor, que es lo mejor para cada uno de nosotros. Y en esta hora, Señor, nos dejo en tus manos. Quedamos en tus manos, Señor. Para que tú, Señor, nos sigas guardando. Nos dé, Señor, la inteligencia suficiente para buscarte a ti cada día. Para aportar momentos para ti, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Continuando, mis hermanos, con la palabra de Dios, durante este tiempo seguimos hablando sobre temas sobre la iglesia. Hoy vamos a ver otro tema muy importante, el cual es una iglesia disciplinada. Una iglesia disciplinada. En esta parte no me voy a enfocar en la disciplina cuando una iglesia ejerce esta disciplina, cuando alguien ha caído obviamente en pecado, sino que me voy a enfocar en la otra parte de la disciplina. La disciplina sí sirve para corregir ciertas cosas, pero en esta oportunidad vamos a ver cómo una iglesia tiene que ser disciplinada. Les invito a buscar en nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, versículo 11. Y la palabra de Dios nos dice así: es verdad, o sea, es cierto, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Más adelante vamos a seguir viendo qué significa esto, sino que de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina es un tema que está en toda la Biblia y se encuentra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es una necesidad del ser humano siempre estar en formación. Obviamente me estoy enfocando aquí a la persona que ha sido nacida de nuevo también en Cristo. Un cristiano tiene que estar siempre en formación, ya sea para evitar el pecado o la corrupción, como también para combatir el pecado. La disciplina tiene algunos significados, tales como este. Uno de los significados de la disciplina es adiestramiento por medio de reglas. Y aquí mucha gente de repente choca con esto de la disciplina. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a tomar mi país. En mi país son muy católicos y tienen muchas ceremonias, tienen muchos, por ejemplo, fábulas, tienen muchas costumbres. Y cuando tú de repente le hablas a una persona sobre la Biblia y de las cosas que la Biblia no, no están conforme a lo que Dios dice, ellos chocan con esto. De repente ustedes cuando también vinieron a Cristo, también algunas cosas que pensaban que estaban bien, ahora a la luz de la palabra estaban mal. Por eso les invito a buscar en 1 Timoteo, como aquí obviamente Pablo le recomienda a Timoteo una cosa muy importante. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, y dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Qué está diciéndote aquí? Aquí desecha todas las cosas viejas que te enseñaron antiguamente. Antiguamente había muchas costumbres y muchas cosas que se enseñaban. Hoy en día, de repente, a la luz de la palabra de Dios, estas costumbres no son buenas. Hay costumbres buenas y costumbres, por ejemplo, malas que van en contra de Dios. Una de las buenas costumbres, de repente, es celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre, un cumpleaños, una costumbre que se hace obviamente en la vida diaria de las personas. Pero hay costumbres malas, como por ejemplo, arrodillarse e ir por un camino durante algunos días con un santo.
Son costumbres que son transmitidas y obviamente van en contra de lo que Dios dice que solamente a Dios tenemos que adorar. Por eso el adiestramiento por medio de reglas basadas obviamente en la palabra de Dios, expresa, entonces este texto expresa que debemos desechar todas esas cosas y eso es disciplinarte para ser piadoso. Y aquí obviamente la palabra piadoso es tener una conducta correcta hacia Dios. Piadoso es conducta correcta hacia Dios, que también es una disciplina. Una disciplina es una corrección, una instrucción, una formación, un moldeo, una perfección de facultades mentales, como también del carácter moral del individuo. Nuestro carácter cuando llegamos a Jesucristo, antes de llegar a Jesucristo, de repente era fatal. Ahora nosotros ya deberíamos haber cambiado ciertas cosas de nuestro carácter. Se lo digo por experiencia, mi carácter va cambiando, ha cambiado mucho. Me costó, sí, a todos nos costó. Dios disciplina al creyente que peca deliberadamente con él. Algunas veces Dios disciplina directamente a la persona que ha pecado y otras veces lo hace a través de la iglesia local. Eso lo vimos hace mucho tiempo, algunos meses, cómo era la disciplina dentro de la iglesia, donde un creyente tiene que ser amonestado también dentro de la iglesia por una falta que ha cometido, porque está violentando la santidad que Dios ha dejado estipulada dentro de la iglesia. Obviamente se tiene que disciplinar con ciertas pautas, ciertas formas de realizar para restaurar a esta persona, no para decir ya tú pecaste, tienes que irte y le decía, no, 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 eso no es una disciplina. El Señor corrigió siempre, disciplinó siempre, pero siempre esta disciplina llevaba a la persona que había sido afectada por el pecado a un crecimiento espiritual. Debemos de ser disciplinados también como iglesia. Pero yo me estoy enfocando, como les decía, a la disciplina que todo cristiano tiene que ir diariamente mejorando su carácter. No hay madurez instantánea, mis hermanos. La disciplina es la clave de la madurez. Pablo le escribe, ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. O sea, ejercítate en una conducta correcta hacia Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Cuando tú estés de repente en una conversación que no está o no está algo conforme a lo que Dios ha enseñado, es mejor que tú digas en ese momento, ¿saben qué? Amigo, familia, tengo que salir o tengo que hacer. No es bueno estar en conversaciones que no edifican. No es bueno también cuando alguien habla de una persona que no está presente. Ejercítate en la piedad. La palabra disciplina significa entrenamiento, ejercicio. Yo sé que a muchos de nosotros, de muy jóvenes, nos gustaba hacer ejercicios. A mí me gustaba jugar mucho, ser disciplinado y tener algunas cosas para que mi cuerpo no sufra más adelante ciertas cosas. Obviamente, a veces estas disciplinas cuestan, por eso dice, en el presente nos va a costar. El adiestramiento por medio de reglas siempre va a ser las adecuadas si están basadas en la Biblia. El ejército de salvación como iglesia, nosotros tenemos ciertas normas que están basadas en la Biblia. Una, por ejemplo, de las normas es que no puede haber de repente una, ¿cómo se llama? Cuando alguien convive, no podemos aceptar eso. Nosotros tenemos que llevar a la persona a que pueda enfocarse en que se mejores, que estén casados y estén bien delante del Señor. Y eso está basado obviamente en la Biblia. Hay otras reglas que de repente no voy a, de repente, explayarme mucho, pero son ciertas reglas que están conforme a la palabra de Dios. Y eso es disciplina.
A veces personas que llegan al cristianismo viviendo una forma que no es la adecuada, les va a costar en el momento, pero tenemos que ser una iglesia disciplinada. Si nosotros sumamos la Biblia, la verdad revelada, más el entrenamiento, la obediencia a la Biblia, todo lo que la regla dice, y más en la guía del Espíritu Santo, vamos a tener un resultado, el cual es crecimiento, ser más piadosos, va a haber un cambio, va a haber una madurez en nosotros. Y yo estoy seguro que ustedes han madurado en este tiempo, que ahora están de repente en cuarentena, han tenido que estar en disciplina. Ahora, esto no depende mucho de mí, mis hermanos. La disciplina de cada uno, yo les puedo exhortar a decir que sean disciplinados. Yo mismo me tengo que exhortar a ser disciplinado, pero la disciplina mayormente tiene que depender de ti. El Señor te dice, obviamente, ejercítate en la piedad para que así tú combatas con el pecado, evites el pecado, porque el pecado va a estar siempre ahí. El enemigo va a aprovechar ciertas situaciones para hacernos pecar. Pero como te digo, eso está también en ti si quieres ser disciplinado. Ejemplo de la disciplina tenemos muchos. Por ejemplo, si nosotros vemos en segunda a Timoteo, vayamos a nuestras Biblias, en segunda a Timoteo vamos a ver como un ejemplo de un soldado, 2 del 3 al 4 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldados. ¿Por qué aquí Pablo está comparando la vida del cristiano con un soldado? Ustedes saben que cuando un soldado se enrola, no puede ya pensar en otras cosas más que en servir a su patria, en servir o siempre estar a las órdenes del presidente o de la persona que tengan adelante. No se desvían de otra cosa. Inclusive los adiestran para que su pensamiento no esté un poco con la familia, sino solamente en defenderse del ataque enemigo. Por eso Pablo cuando toma esto del soldado dice, ninguno tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Nuestro pensamiento siempre va a ser Cristo en todo momento. Tenemos también la enseñanza del atleta. En este mismo libro, segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué está diciendo aquí? Un atleta siempre va a ser disciplinado en muchas áreas de su vida. Por ejemplo, tiene que comer bien, tiene que descansar bien. No tiene que hacer, por ejemplo, algo ilegítimo, como inyectarse cosas o todo eso, porque eso va a ser detectado, obviamente. Entonces, ¿por qué aquí Pablo nos compara con un atleta? Porque el atleta es disciplinado. Y cuando es disciplinado y obviamente da su mayor esfuerzo, tarde o temprano va a tener su premio. Nosotros tenemos que ser disciplinados porque nos espera un premio, una corona. Y obviamente tenemos que ser, aquí dice, legítimamente cristianos. O sea, no tenemos que ser corrompidos por nada. Así como el atleta se corrompe con ciertas inyecciones que se pueda meter o métodos que pueda meter a su cuerpo, él está siendo ilegítimamente campeón. Nosotros no tenemos que, obviamente, ser alterados por el pecado, sino tenemos que ser disciplinados, constantes, evitar muchas cosas para así tener nuestro premio. Pues Dios, quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, eso lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, para que se cumpla su buena voluntad. Dios nos ha dado una tremenda capacidad a cada uno de nosotros y es el hábito. El hábito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros lo podemos usar para el bien o para el mal. Algunos, por ejemplo, usan este hábito de levantarse muy tarde, por ejemplo,
ya el día se les va y ya no cumplen ciertas cosas. En cambio, hay hábitos buenos como levantarse temprano, hacer sus cosas y todo lo demás. Por ejemplo, yo tengo un hábito, el cual es mi hábito, es que yo hago mis comidas muy temprano. Mi desayuno, mi almuerzo y mi cena lo hago ahí y los guardo en tupperwares a veces para así cuando yo tenía que salir, ya mi comida estaba ahí. Porque a veces yo llegaba y de repente, mientras ya me cocinaba, se hacía un poco más tarde y todo lo demás. Son hábitos que uno puede tomar. Hay hábitos buenos y hábitos malos. Que no sea un hábito en estos tiempos de cuarentena. No niego que a veces no he podido dormir, me he puesto a hacer algunas cosas, pero es un mal hábito a veces quedarse hasta las 3 4 de la mañana porque no tienes un buen descanso y al otro día obviamente amaneces decaído o débil. Por eso Dios nos ha dado hábitos a cada uno de nosotros y rendidos a Dios, encaminar nuestra vida hacia Él, vamos a tener hábitos correctos que nos van a ayudar a madurar. Por lo general, después de 3 semanas de esfuerzo diario que ustedes puedan tener leyendo la Biblia, orando, teniendo un devocional con Dios, ustedes se van a sentir cómodos con esa práctica, se van a sentir obviamente tranquilos, ya se van a sentir satisfechos, ya no les va a costar. Por eso decía el versículo, al presente parece ser de tristeza la disciplina que podamos tener, pero después van a dar frutos. Después de 3 semanas se dice que ya se hace un hábito en nosotros algunas cosas y eso tiene que ser en nosotros. Pero muchos cristianos continúan esa práctica ni siquiera por 3 días. Muchos cristianos a veces hacemos 2, 3 días disciplina, nos disciplinamos leyendo, pasa el cuarto día, nos olvidamos o se nos va con otras cosas, nos quedamos dormidos y muchas cosas más. Por eso, mis hermanos, hay que ser disciplinados. Uno de los grandes impedimentos para la disciplina es estar esclavo a nuestros sentimientos. Como por ejemplo, hoy en este tiempo no podría decir a la iglesia, sino al poder ver transmisiones sobre como la que estamos teniendo en este momento, y a veces dice, ah, tengo pereza, ah, ya lo he escuchado esto, ya lo he visto, y comenzamos a decir cosas que nuestros sentimientos no nos ayudan a nosotros. Cuando estaba la iglesia presencial, iba a ir a la iglesia, pero no me siento bien. Además, hoy día voy a ver la novela o hay el fútbol o muchas cosas. O en la tele van a dar cierta eh, cosa y tengo que quedarme. Otro día voy a la iglesia y no estamos ejercitándonos. Ciertamente ninguna disciplina, mis hermanos, que podamos tomar como cristianos, como una iglesia disciplinada, en el momento de recibirla, no va a ser agradable, sino más bien va a ser triste, porque va a ser una lucha con lo que nuestro cuerpo ya estaba acostumbrado. Pero después, mis hermanos, después les aseguro que después de 3 semanas, 4 semanas, va a ser de mucho beneficio para ustedes. Va a haber una madurez espiritual en ustedes. Ustedes van a comenzar a practicar la justicia y la paz para con quienes les rodean, tanto en su familia, en su trabajo y en todo lado donde ustedes puedan ir. Van a sentir cómo esta disciplina que están teniendo en ciertas cosas, como en sus emociones, como de repente en su carácter, van a influenciar con los demás. Una iglesia disciplinada va a ser siempre una iglesia que obedezca a lo que Dios ha dejado estipulado. Acciones correctas generan sentimientos correctos. En esta oportunidad yo quería decirles eso, mis hermanos. Seamos una iglesia disciplinada, tomemos hábitos en estos tiempos donde ha cambiado muchas cosas para nosotros. Tome el hábito de orar, tome el hábito de leer la Biblia, tome el hábito de hacer conversaciones que sean de buen crecimiento, tome el hábito de relacionarse con personas que le van a llevar más a Cristo. Tome el hábito de leer la palabra de Dios para así evitar, obviamente, que el enemigo seamos presa fácil para él. Tome el hábito para así también cuando usted tenga una lucha consigo mismo, usted obviamente
sepa responder a ciertas cosas que la carne nos llevan a hacer. Y eso solamente lo podemos hacer siendo una iglesia disciplinada. Pero eso, como les dije, depende de cada uno de ustedes, para así nosotros ser una iglesia disciplinada conforme al corazón de Dios. Que Dios les bendiga en esta oportunidad, mis hermanos. Sigamos orando todos los días, al tener algunas noches nuestros devocionales y al seguir obviamente siendo disciplinado cada uno de nosotros en la palabra de Dios. Que tengan un bonito día y que, si Dios permite tener una nueva semana, sigamos siendo disciplinados en la palabra de Dios, en la oración, disciplinados en nuestro trabajo, dando lo mejor de nosotros en nuestro trabajo, ayudando a nuestra familia. Todo eso es un adiestramiento y una disciplina del cristiano. Que Dios les bendiga.